Hola, bienvenidos a la capacitación de asignaciones especiales del Sistema General en Participaciones de Recursos Indígenas. Apreciados gobernantes indígenas, reciban un cordial saludo por parte de la Gobernación de Nariño, en cabeza del señor gobernador John Rojas Cabrera. También un saludo muy especial por parte de la Secretaría de Planeación Departamental. A continuación, les daremos a conocer los aspectos generales del Sistema General de Participación para los Resguardos Indígenas. Para ello nos acompaña Juan B. Ortiz, profesional universitario adscrito a la Subsecretaría de Asistencia Técnica de la Secretaría de Planeación Departamental. Muchas gracias, Marianela. Ella es nuestra compañera de la Oficina de Prensa de la Gobernación, quien nos acompaña a estos eventos. Muchas gracias, gentil. Bueno, para dar inicio a este trabajo mediante el cual nosotros pretendemos dar orientaciones a todas las autoridades indígenas que nos están escuchando y a las demás personas que puedan estar con ellos, quiero antes de empezar, deseo comentarles que para nosotros ha sido muy difícil. Esta situación de la pandemia no nos ha permitido salir y hacer el trabajo como tantos años lo hemos venido realizando. Por eso pido que excusas a todas las autoridades indígenas por no estar en sus territorios, por no estar trabajando como lo veníamos haciendo, con talleres, con la participación de ustedes, de modo que espero nos sepan entender y excusar. Yo pienso que para el próximo año, si las cosas cambian, ya estaremos nuevamente con ustedes visitándolos en sus territorios, ¿no? Bueno, para dar inicio, ustedes saben que este trabajo es de orientación, de capacitación para la programación, para la administración y ejecución de todos los recursos de la asignación especial que perciben todos ustedes a través de la administración municipal. Continuemos. Bueno, para iniciar, todos ustedes saben que lo más importante que conozcamos, porque entiendo que de todas las autoridades indígenas que tenemos en Nariño, hay muchos que estarán repitiendo, hay otros que serán nuevos. Los repitentes conocen, manejan, tienen mayor conocimiento sobre el tema que estamos tratando, pero para los nuevos es importante que conozcan la importancia de qué es el sistema general de participaciones, porque este es un sistema que no solamente nos entrega recursos a las autoridades indígenas, a nuestros resguardos. El SGP, el Sistema General de Participaciones, son recursos que vienen de la nación y los reciben los departamentos, los municipios, los distritos, los reciben ustedes, los también perciben. Entonces, el Sistema General de Participaciones fue creado mediante el Acto Legislativo número 01 del 2001, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Nacional. Este sistema es un conjunto de recursos que la Nación nos transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, que fueron modificados por los actos legislativos como el que mencionamos, el Acto Legislativo 01 del 2001 y el Acto Legislativo 04 del 2007. A las entidades territoriales, departamentales, distritos y municipios, que son los que perciben estos recursos para financiar sus servicios a cargo de las competencias asignadas por la Ley 715 del 2001, por la Ley 1122 y 1176 del 2007, en especial se hace mucho énfasis que se tome en cuenta el sector educación, salud, agua potable y saneamiento básico. También se transfiere una parte de estos recursos a los resguardos indígenas, siempre y cuando no se hayan constituido en entidades territoriales indígenas. En el caso de nuestro departamento,
tenemos tan solo un solo municipio que ya se constituyó como ente territorial y ya maneja sus recursos autónomamente, ya no tienen que recurrir a la alcaldía, ya los manejan ellos porque cumplieron con todos los requisitos de la ley 1953 y otros decretos reglamentarios. Este es el municipio, el resguardo de Muellamuez, que pertenece al municipio de Cumbal. Gracias, sigamos. Aquí tenemos en este cuadro, podemos mirar claramente cómo se reparten los recursos del Sistema General de Participaciones en nuestro país. Tenemos dos columnas, la columna de la izquierda y la columna de la derecha. En la de la izquierda nosotros miramos las asignaciones especiales y en la columna de la derecha está la distribución sectorial, algo que comentamos anteriormente. Dentro de la columna izquierda, que son las asignaciones especiales, tenemos resguardos indígenas, que para el cual se asignaron el 0.52% dentro del total que se percibe del Sistema General de Participaciones. Hay otro porcentaje del 0.08% que es para los municipios y distritos que están a las orillas del río Magdalena. Hay otro que es para el Fondo de Pensiones, que tiene el 2.9%, que va dirigido a los departamentos, municipios y distritos, y el de alimentación escolar, que también es para los municipios y distritos y que tiene el 0.5% de participación de los recursos SGP. Me preguntaba alguien, y lo voy a explicar, que me dicen por qué a los del río Magdalena les entregan recursos como tienen una asignación especial. Lo que pasa es que por estos tiempos, dado el caso ahora, en este mismo momento, hay muchas inundaciones y hay muchos municipios que están a los lados del río Magdalena y sufren inundaciones. Entonces, la nación, mirando todas estas cosas, el gobierno le ha asignado unos recursos para entrar a subsidiar y a atender estas situaciones que se producen con las inundaciones de este río tan caudaloso como es el río Magdalena. Bueno, del lado de la distribución sectorial, miramos todo lo que perciben los departamentos, municipios y distritos para educación, salud, agua potable y propósito general. Y están los porcentajes de distribución. Esto no ha cambiado. Esto sigue siendo del 58.5%, 24.5%, 5.4% y 11.6%. Esto que está en rojo es lo que les correspondía, lo que les correspondió, pero en el año 2009. Esto es un cuadro que yo aproveché, me pareció muy claro, pero no tomen en cuenta estos datos porque estos datos son muy viejos, ¿no? Habría que hacer una operación para sacar cuánto les correspondió, de acuerdo a este porcentaje se saca este dato, ¿no? Dentro de la distribución sectorial también se desprende para primera infancia, como ustedes ven, tiene una buena cantidad, tiene 227. Esto está dado en miles de millones de pesos, ¿no? Dentro de lo de salud tenemos para régimen subsidiado, salud pública, prestación de servicio, igualmente para departamentos, municipios y distritos. Y el propósito general tenemos para municipios menores de 25.000 habitantes, se les da un 17% de acuerdo al número de habitantes y para los del resto de municipios el 83%. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de los recursos del sistema general que se asignan a los resguardos indígenas? Los recursos de la asignación especial, de aquí en adelante vamos a seguir trabajando con esta sigla, ¿no? AE, que quiere decir Asignación Especial del Sistema General de Participación de Resguardo Indígena, que no se nos hace muy largo. Corresponden a los recursos del Sistema General que les son transferidos a los resguardos indígenas de conformidad con lo dispuestos en el artículo 356 de la Constitución Política y por los artículos 2 y 83 de la Ley 715 del 2001, para financiación de proyectos de inversión que estén debidamente formulados e incluidos. Sigamos.
la naturaleza de los recursos. Es así como en el parágrafo segundo del artículo segundo de la Ley 715 del 2001 se estableció la asignación especial del Sistema General para los resguardos indígenas, y en el artículo 83 de la Ley 715 se determinan los criterios para la distribución y la administración de estos recursos. Con base en lo dicho, se entiende que los recursos de esta asignación especial para los resguardos indígenas son públicos, que tienen como propósito beneficiar a la población indígena que habita en los resguardos indígenas. Esa es la razón. Continuemos. Que están en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de nuestros municipios. Aquí estamos, en este gráfico vemos la Ley 1450 del 2011. Esta la Ley 1450 es la que del Plan de Desarrollo en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos, ¿no? Que en el artículo 13 nos hizo unos cambios, y aquí nos dice que los recursos de la participación asignados a los resguardos serán de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Los proyectos de inversión, no sé si esto nos funcione. No, esto no funciona esto. Bueno, los proyectos de inversión deberán estar incluidos en el contrato de administración celebrado con el respectivo municipio o departamento en concordancia con la clasificación de gastos definidas por el Decreto Ley 111 del 96, que es el Estatuto Orgánico de Presupuesto. Bueno, aquí quiero hacerles un comentario. Anterior a esta ley, es decir, antes del 2011, nuestros resguardos estaban, digamos, obligados a trabajar un presupuesto con ciertos sectores y de ahí no se podían salir, que eran salud, educación, vivienda, agua potable y desarrollo agropecuario. Ya con esta ley nos permite nos da la libertad de poder hacer proyectos de otra índole, de diferentes naturaleza, como por decir un ejemplo, podemos trabajar ya en recreación y cultura, podemos trabajar deporte, podemos hacer otro tipo de proyectos sin necesidad de que se nos vayan a poner problemas los órganos de control. Con relación a los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos del Sistema General, los alcaldes deberán establecer los debidos registros administrativos especiales e independientes para oficializar su entrega a las autoridades indígenas. Con el objeto de mejorar el control a los recursos, el Gobierno Nacional fortalecerá la estrategia de monitoreo, seguimiento y control establecidas en el Decreto 28 del 2008. Un momentico, no me vayas a cambiar. Aquí quiero comentar algo, y es importante que le pongan mucho cuidado a esto, porque hay mucha queja de autoridades indígenas que me llaman al celular para decirme que tienen problemas en el recibo de los recursos, por cuanto en la alcaldía los atienden con mala voluntad y no les entregan no porque ellos no quieran, no porque tenga mala voluntad el alcalde de entregarles, no es por eso. Tengan claridad, y hay que conocer que si ustedes requieren de esa plata, de esos recursos para un proyecto, tienen que cumplir con unos requisitos. Más adelante vamos a mirar. Uno de ellos es que si ustedes pretenden utilizar unos recursos para salud, ustedes tienen que llevar el proyecto, y ese proyecto tiene que estar con sus perfiles y su presupuesto. Y esto además tiene que estar dentro del contrato general o el contrato de administración que debe estar firmado por el señor alcalde y por el gobernador del resguardo que haya sido, digamos,
nombrado en noviembre. Ustedes saben, tienen elecciones en noviembre de cada año, ¿verdad? Entonces, la autoridad indígena elegida en noviembre, ya en diciembre tienen que tener ya su presupuesto, y ese presupuesto tiene que tener dentro de sí sus documentos al día, para que en la alcaldía, cuando ustedes van a solicitar esos recursos, puedan presentarlos, porque de lo contrario el tesorero del municipio no va a hacer entrega de esos recursos, y las quejas es por eso, porque ustedes no entregan los documentos que se requieren para poder soportar y para poder hacer lo que aquí nos dicen, ¿no? Que con relación a lo que dice, se deben establecer debidos registros, dice, administrativos especiales para oficializar la entrega de esos recursos a las autoridades indígenas. De modo que es importante que siempre miren esto, se acuerden de que las cosas que nosotros les exigimos o que les exigen en las administraciones municipales es para que ustedes estén cumpliendo con lo que explique, con lo que dice la norma, y no vayan a encontrarse en problemas cuando se les haga el seguimiento de acuerdo al decreto 28 del 2008, que es el que les prácticamente, digamos, que hace un control y le hace un seguimiento a esos recursos que ustedes están invirtiendo en proyectos que ustedes y la comunidad las necesidades, de acuerdo a las necesidades que tengan ustedes y que hayan sido priorizadas. Entonces ustedes tienen que contar con esos perfiles, tienen que tener un presupuesto, y todo eso tiene que estar incluido dentro del contrato general que tienen con el señor alcalde. Bueno, entonces sigamos. De las normas transcritas se pueden destacar los siguientes aspectos. Los recursos para los resguardos se distribuyen en proporción a la participación de la población del resguardo indígena, de acuerdo al total de población que haya en el país. Hablando aquí de la cantidad de personas, y que ustedes saben, y ustedes conocen, y los que no, pues ahorita les estamos comunicando que los recursos que ustedes reciben se dan de acuerdo al número poblacional que tenga cada uno de los resguardos. En este momento, el último censo fue en el 2018, si no estoy mal, ¿no? Y de acuerdo a ese censo poblacional, cada año se va proyectando de acuerdo a unos parámetros que se manejan, unas tablas que se manejan, y entonces se va incrementando de acuerdo a unas fórmulas que maneja el DANE. Bueno, para conocimiento de ustedes, en Nariño tenemos, para el departamento de Nariño tenemos para este año, 2022, tenemos 30.156.454.525 que serán repartidos en todos los resguardos indígenas de nuestro departamento. En Colombia, cuando mirábamos ese cuadrito anteriormente del Sistema General de Participaciones, quizás alguno de ustedes les habrá entrado en curiosidad saber cuál es ese dato de recursos económicos que que la nación tuvo a bien cuando hizo la repartición de los recursos, para tener en cuenta en ese 0.52% de los resguardos. Para este año es de 237.741.319.814. Bueno, esto lo vamos a trabajar más adelante con un poco más de claridad en unos cuadros que tengo ahí. Pero esto quería adelantarles cuando dicen que los resguardos, los recursos que se asignan a los resguardos indígenas deben ser administrados por el municipio en el que se encuentra el resguardo. En el caso de los recursos de los resguardos ubicados fuera de la jurisdicción municipal, estos recursos serán asignados en las divisiones departamentales,
conforme el decreto 2274 de 1991, serán administrados por el gobernador del respectivo departamento, tal como lo autoriza este decreto, 1745 de agosto del 2002. Con respecto a esto, quiero comentarles que en Nariño no tenemos esta situación, no se nos presenta, porque aquí en Nariño no se ve un resguardo que esté ubicado fuera de la jurisdicción municipal. Todos nuestros resguardos en Nariño sí están dentro de la jurisdicción municipal, por tanto la gobernación no tiene, digamos, que administrar recursos de alguno de los... Esto está más que todo para municipios que se crearon hace unos 15 años, o 10, sí, de entre 12 y 15 años. De todas maneras, es importante que ustedes lo conocieran, este dato, ¿no? Si ustedes entran a este decreto, ustedes van a darse cuenta de lo que estamos tratando, que se habla de que en algunos lugares de Colombia los recursos los maneja no el alcalde, sino el gobernador, por cuanto esos resguardos indígenas están dentro de la jurisdicción departamental. Cuando el resguardo esté ubicado en la jurisdicción de varios municipios, los recursos deben ser girados a cada uno de los municipios en proporción a la población indígena que comprende. Para este caso, siempre hemos tomado un ejemplo de uno de los resguardos de Ricaurte, que tiene gente, o tiene su comunidad está repartida entre Ricaurte, Barbacoas y Mayama, por decir algo. Entonces, son 3 municipios. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Hacienda? Le manda recursos a Mayama, a Barbacoas, a Ricaurte. Y ha habido quejas que muchas veces no, pues, y eso se hace, esos recursos se reparten de acuerdo al número de habitantes que tenga ese resguardo en cada uno de estos 3 municipios. Si ya quieren que se reciba en una sola parte, la sumatoria de todos estos recursos de la que tienen que viajar a Bogotá, y eso ya tendrían que hacerlo con el Ministerio del Interior. Sigamos. Bien, los recursos deben ser administrados en cuentas separadas, ¿no? Hasta hace unos 4 o 5 años se venía haciendo las transferencias a unas cuentas corrientes, ¿no?, que tenía cada uno de los resguardos, y se hacía pues de acuerdo al municipio al que correspondiera. Más adelante se obligó que estas cuentas se cambiaran, ahora ya son cuentas maestras. Lo bueno de la cuenta maestra es que a ustedes les da unos intereses, cuando la cuenta corriente antes les quitaba. Bueno, y hablamos de que debe ser en cuentas separadas porque es que, bueno, esto ya prácticamente, este problemita ya se terminó. Antiguamente, a mí me tocó muchas veces ver que había municipios que las cuentas de los resguardos, los recursos de los resguardos, los tenían en un presupuesto que era el mismo presupuesto del municipio. Y así no, eso no es permitido. Cada resguardo debe tener una cuenta independiente, separada, no tiene por qué estar dentro del presupuesto del municipio, son independientes, ¿no? Cuentas separadas de las correspondientes a las entidades territoriales. Y lógicamente deben estar identificadas con un número, así como nosotros nos identificamos con un número de cédula. Las cuentas maestras de cada uno de los resguardos tienen un número específico con un nombre de la cuenta. Por lo general va el nombre del resguardo. Bueno, para la ejecución de los recursos debe celebrarse un contrato con la entidad territorial. Este contrato se debe celebrar antes del mes de diciembre, por lo general. A veces se atrasan, pero no hay problema en que lo hagan en diciembre, en la primera quincena de diciembre. ¿De qué trata este contrato? Es un contrato de administración de recursos del SGP, de la asignación especial de estos recursos de los resguardos, mediante el cual se compromete el alcalde a administrar estos recursos del resguardo, y para ello se requiere de la participación del gobernador del respectivo resguardo de ese municipio. En ese contrato va identificado el valor del presupuesto que va a percibir durante esa vigencia el resguardo. También se va a conocer ahí, se da a conocer
los perfiles de proyecto que van a trabajar durante esa vigencia, que va del 1 de enero a 31 de diciembre, y va incluido el presupuesto que ellos han presentado cuando hubo la posesión del nuevo gobernador, que fue en el mes de noviembre. Es importante que se tengan en cuenta que si no cuentan con ese contrato general o contrato de administración de recursos, no van a poder hacerse acreedores a los recursos SGPRI. Copia de ese contrato debe ser enviado, óigase bien, antes del 20 de enero de cada año al Ministerio del Interior y de Justicia. Cuando los resguardos se erijan como entidades territoriales, sus autoridades recibirán y administrarán directamente la transferencia. Para el caso del que estábamos comentando, en Nariño solamente hay un solo resguardo, que es el resguardo de Muellamuez, del municipio de Cumbal, que recibe sus recursos y los puede administrar independientemente. Sigamos. Bueno, estos recursos de participación para los resguardos deben ser destinados para financiar proyectos de inversión que estén debidamente formulados y que hagan parte de los planes de vida o que correspondan a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Óigase bien, estos recursos son única y exclusivamente para inversión social, no es para otra cosa, solamente para eso. Y se hace mucho hincapié, ¿no?, que son para proyectos de inversión. Los proyectos de inversión deberán estar incluidos en el contrato de administración que lo estábamos comentando, celebrado con el respectivo municipio o departamento en el caso de que el resguardo esté en jurisprudencia departamental, y en concordancia con la clasificación de gastos definidos por el decreto ley 111 del 93, que es el estatuto orgánico de presupuesto, ¿no? Esta ley es muy importante que la conozcan, que la averigüen ustedes, la lean. Sigamos. A ver, ¿qué tenemos? Los alcaldes deben establecer los debidos registros administrativos especiales e independientes para oficializar la entrega a las autoridades indígenas de los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos que perciben como asignación especial del Sistema General de Participaciones. Las secretarías departamentales de planeación o quien haga sus veces deberán desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los resguardos indígenas y autoridades municipales para la adecuada programación y uso de los recursos, como lo miramos en el artículo 83, inciso cuarto de la Ley 715 del 2001, que es la que nos trata sobre recursos y competencias. En relación a esto quiero comentarles que antiguamente teníamos una costumbre muy bonita, pero que por la cuestión de la pandemia ya no la volvimos a tener, pero más adelante pienso yo que podríamos hacerlo, que es que nos mandaban en borrador, cada autoridad indígena nos mandaba en borrador a planeación departamental una copia del contrato a la oficina para que hiciéramos una revisión, y en caso de que encontráramos algunos errores, algunas dificultades, algunos problemas en el contrato, se los devolvíamos para que le hicieran los ajustes y luego lo presentaran al señor alcalde para que él lo firmara. Nosotros estuvimos durante mucho tiempo revisándoles a muchos resguardos sus decretos para que ellos pudieran llegar con tranquilidad y no tuvieran tropiezos a la entrega de este documento al alcalde. Pero eso lastimosamente nos cambió la vida a todos, esto de la pandemia, y ya no volvieron, pues, lógicamente, para salir de ciertas partes hasta acá, y con la pandemia era muy difícil el viaje, ¿no? Bueno, ¿qué más les quería comentar sobre esto aquí? A ver, esto que estamos haciendo aquí está cumpliendo con el artículo 83 del inciso cuarto de la 715, que es trabajar con ustedes brindándoles orientaciones, capacitándoles, explicándoles qué es el Sistema General de Participaciones, cómo se hace un presupuesto, que lo vamos a mirar más adelante, qué es el contrato, qué son los recursos, cómo se deben distribuir los recursos. Todo esto que estamos haciendo es en cumplimiento de esta norma, de esta ley, de la 715, en el inciso cuarto de la ley, del artículo 83, es que
nos obligan a hacer una capacitación a ustedes, a las autoridades indígenas, una vez por año. Pero eso no quiere decir de que durante el año no puedan ustedes invitarnos a alguna reunión, alguna capacitación a los municipios de donde ustedes corresponden, de donde corresponde dichos resguardos. O igual nosotros les ayudamos a salir de muchas dudas o inquietudes. A mí me llaman muchas veces a mi número de celular y yo con muy buena voluntad les respondo, les ayudo, les hago acompañamiento, ya que les queda muy difícil estar viajando a cientos de kilómetros para llegar a la capital, para venir a las oficinas. Pero igual nosotros desde acá, aprovechando pues la tecnología, podemos colaborarles si ustedes nos hacen un llamado. Aprovecho para comentarles antes de que, porque yo a veces me olvido, aprovecho para comentarles que los que tengan mi correo, y si no yo se los voy a dejar al final de la presentación, les voy a dejar mi correo y mi número de celular para los que no lo tienen, para que me escriban y yo poderles enviar a sus correos la distribución, porque ya llegó hace como unos 12 o 15 días, llegó ya la distribución de los recursos para que ustedes hagan en sus respectivos resguardos, hagan las modificaciones de ley que deben hacerle a su contrato y a sus presupuestos, porque como todos saben, los presupuestos se hacen con los datos del año anterior. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos haciendo nuestro presupuesto, digamos en el mes de noviembre del 2021, nosotros no sabíamos cuánto íbamos a recibir en el 2022. Apenas hace unos 10 días salió el nuevo dato de la distribución de recursos SGPRI. Entonces, cuando terminemos, yo les dejo mi correo electrónico, ustedes me escriben y yo les envío a estos correos la distribución de recursos para que las tengan muy presentes y puedan comparar con los datos que ustedes entregaron con sus presupuestos. Sigamos. El hecho de que los resguardos indígenas perciban recursos por concepto de asignación especial del sistema de agua no exime a los alcaldes y gobernadores de garantizar la prestación de los servicios básicos a la población indígena con cargo a recursos del Sistema General de Participación que les son transferidos a los departamentos, distritos y municipios. Es importante que lo conozcan bien, que se enteren de que aparte de los recursos que ustedes perciben, que son los recursos de una asignación especial, como lo venimos repitiendo a cada momento del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas, aparte de eso, los alcaldes, independientemente de que ustedes reciban esos recursos, eso no les quita la responsabilidad a ellos de poderles, dentro de su presupuesto, poner presupuestar unos recursos para contribuir con la población indígena en los proyectos de salud, de agua potable, de educación. Incluso la misma gobernación del departamento tienen unos proyectos asignados para los resguardos indígenas y algunos recursos que se asignan para ayudar en algunos proyectos que se hacen cofinanciados con las gobernaciones o con las alcaldías. Continuemos. A ver, perdón, déjalo ahí, ¿no? ¿Sabe el problema? Y yo soy muy sincero y muy franco. ¿Qué pasa? Yo llevo muchos años trabajando con ustedes. Algunos me conocerán, los nuevos creo no me conocen, pero ahorita lo están haciendo. Miren, ¿por qué es importante lo anterior? Porque hay muchas quejas de ustedes. Me dicen, vea doctor, el alcalde no nos quiere colaborar, necesitamos unos 20 milloncitos para una placa huella, porque ahí hay mucho barro, no podemos sacar nuestros productos agrícolas, qué sé yo. Entonces me ponían a mí entre la espada y la pared y yo tenía que hacer de juez y hablaba con los alcaldes. Y les decía, oiga alcalde, porque como nosotros revisamos los actos administrativos de los municipios, lógicamente tenemos pues una conexión con nuestros alcaldes. Entonces yo les decía, vea alcalde, ¿por qué es que se quejan? Usted no está haciendo nada ya, usted tiene recursos para colaborar con ese resguardo. No, dice, esos tipos no votaron por mí, esos no me ayudaron.
¿Yo qué les voy a dar plata para? No, de eso no se trata. La política hay que dejarla a un lado y las diferencias por otro lado, y hay que trabajar como es, y ustedes están en toda su obligación de exigir de que se les cumpla con eso, ¿no? Otra cosa que yo miraba era que a veces tenemos problemas con ustedes. Miren, hay algo que me preocupa mucho. Desafortunadamente creo que no me alcanzaron a entregar esos hallazgos, ¿no, Alejita? Casualmente ayer llegó en horas de la tarde, le llegó al secretario de Planeación Departamental de la Contraloría Nacional, llegó un informe de muchos hallazgos de diferentes resguardos, o sea que están en problemas. Eso quiere decir de que han estado trabajando mal, qué pena decirlo, pero es que es así. Han estado trabajando mal y ahora van a tener problemas con la justicia, con la ley, porque los están investigando. Lógicamente, me imagino, es a las administraciones anteriores, la anterior, no a esta, que está empezando. Esto se los digo no con el fin de hacer terrorismo ni preocuparlos, sino para que ustedes estén atentos a hacer bien las cosas, para que luego no se encuentren ustedes involucrados en investigaciones que son tan molestas. Bueno, ¿cuál es el rol de las entidades nacionales en la distribución y giro de los recursos de la asignación especial? Aquí lo que nosotros debemos conocer es que dentro del proceso de distribución y giro de estos recursos intervienen varias entidades del nivel nacional de acuerdo con sus competencias específicas. Hay un gráfico que les voy a presentar ahora, donde ustedes pueden mirar claramente qué es lo que le corresponde a cada uno de los ministerios o de departamentos administrativos, y es porque cada uno de ellos cumple con unas funciones específicas, y de esta manera vamos a salir de esas inquietudes o preguntas sobre este tema, que pueden ser canalizados de manera directa a la entidad que le corresponde. Veamos el cuadrito. Miren, ahí tenemos un cuadro con dos columnas. La columna de la izquierda, ahí vamos a ver nosotros las entidades que están involucradas o que tienen que ver con la distribución y giro de estos recursos, ¿no? Rol es lo que les compete, lo que les corresponde. Para muchos tal vez no van a entender qué es rol. Rol es la competencia o lo que les corresponde hacer, no a estas entidades. Entonces tenemos las entidades por un lado y la competencia o lo que le corresponde hacer a cada una de estas entidades que tenemos en el lado izquierdo. Entonces empezamos mirando ¿qué el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público frente a la distribución y giro? Porque aparte de eso, pues hacen muchas otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando de la distribución de los recursos, de los resguardos indígenas, y miramos qué hace el Ministerio de Hacienda y Crédito. El Ministerio de Hacienda calcula y le comunica al Departamento Nacional de Planeación los montos globales del SGP a distribuir. Cuando hablo del SGP, no estoy hablando del SGP-RI, de los recursos solamente de los resguardos. Estoy refiriéndome, en este cuadro estamos refiriéndonos a todos los recursos que perciben los departamentos, municipios, distritos, resguardos indígenas, el fondo de pensiones, los municipios que están a las orillas del río Magdalena. Estoy tratando de hablando en forma global. Aquí dice globales, montos globales de todo lo que trae el Sistema General de Participación. Y aquí dentro de esto están los recursos que perciben ustedes. Entonces, el Ministerio de Hacienda le indica, le calcula y comunica a la Planeación Nacional los montos que tienen para distribuir. El DANE, por su parte, certifica a Planeación los datos de población por cada resguardo indígena, porque si no tienen este dato no van a poder saber cómo distribuir los recursos. Tienen que saber cuál es el número poblacional. El Departamento Nacional de Planeación, el DNP o Planeación Nacional, ¿qué hace? Primero hace un estudio con relación a los datos que recibió del DNP de población y va realizando la distribución del Sistema General de Participaciones. Lo somete esta distribución a la aprobación del COMPES
y por tercer punto comunica a las entidades territoriales de los resguardos su participación en el SGP. Esta comunicación a las entidades territoriales es la comunicación que tengo yo en mi poder para brindárselas a ustedes cuando me escriban al correo que les voy a dar por colocar. Aquí ahorita hay un cambio. Esta distribución ya no se somete a la distribución del COMPES. Ahorita hay un grupo especial de personas que hacen la distribución y ya no lo envían por medio de documento COMPES como se hacía hasta hace unos 4 o 5 años. Ahora ya viene, es un documento que se llama así nada más, Distribución de Recursos AE-SGP-RI. Luego tenemos el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el COMPES, que es el que teníamos acá. Dice, aprueba la distribución. Esto sí lo hace, esto no lo hace, pero esto sí. El COMPES aprueba esa distribución que le presenta Planeación Nacional. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público gira los recursos. Miren que hay una confusión. Hay gente que cree que es Planeación Nacional la que gira los recursos. No, es el Ministerio de Hacienda la que gira los recursos a las entidades territoriales. ¿Por qué decimos a las entidades territoriales? O sea, a los municipios. Porque no, los resguardos indígenas, mientras no se constituyan en entes territoriales, no pueden percibir los recursos, y menos distribuirlos como a ellos bien quiera, porque no cumplen con los requisitos, tienen que ser como un municipio. Entonces lo recibe el municipio, la entidad territorial y la alcaldía. El alcalde es el que administra esos recursos de los resguardos, ¿no? De ahí la cuestión del contrato que hablábamos hace un rato. Aquí tenemos nuevamente a Planeación Nacional, monitorea esos recursos. Y por último, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público le hace un seguimiento y control a esto. Pero además de este seguimiento y control que hace el Ministerio de Hacienda, tenemos a la Contraloría Nacional, que a través de las Contralorías departamentales les hace también un seguimiento al cumplimiento de las normas para ver en qué forma hicieron la inversión social, si cumplieron con los requisitos que se les exigía para entregarle los recursos. Entonces, pero esto no lo pusieron aquí, pero es bueno que lo conozcan. Contraloría Nacional, a través de las Contralorías territoriales, les hace también otro control a la ejecución de estos recursos. Sigamos. Con relación a la certificación de la población de los resguardos, se debe utilizar en el proceso de distribución de los recursos el artículo 3 del decreto 159, que establece lo siguiente: con relación a la certificación de la población, ¿no?, que se deben utilizar en el proceso, así como hablábamos hace un rato, ¿no? Si no tenemos nosotros el dato de población de resguardos, va a ser muy difícil de que se logre hacer la distribución de los recursos, porque no podrían cumplir con el artículo 3 del decreto 159 del 2002. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice este artículo 3? Es el que certifica, que es el que trabaja, el que nos demuestra la certificación de la información. Para efectos de la distribución de los recursos del sistema general asignados a los resguardos, el departamento, o sea el DANE, certifica al Departamento Nacional la información sobre la población de los resguardos indígenas legalmente constituidos por municipios y departamentos a más tardar el 30 de junio de cada año. Bueno, aquí lo importante que estamos de saberlo es de que antes del 30 de junio de cada año, el DANE debe informar a Planeación Nacional sobre la población de resguardos que estén legalmente constituidos, porque hay resguardos que están todavía en estudio y están acumulando los requisitos para poderse conformar como resguardos indígenas. Entonces aquí los que están legalmente constituidos son los que se hacen acreedores a esos recursos que nos envía el Ministerio de Hacienda. Y esos datos se los debe entregar del DANE, debe entregárselos a Planeación Nacional antes del 30 de junio de cada año. Sigamos. Aquí tenemos un interrogante.
nos dice que ¿qué entidad es la competente para distribuir los recursos a los resguardos indígenas? Pues sí, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la ley 715 del 2001, la entidad competente para realizar el proceso de distribución de los recursos es Planeación Nacional. La distribución de los recursos la realiza el DNP. Se presenta a consideración del Comité Social, se hacía, que es el órgano competente para su aprobación. Mire usted, aquí hay dos cosas que debemos tener claras. Planeación Nacional hace la distribución, pero la que envía los recursos es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sigamos. Ahora bien, ¿cómo distribuimos los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos? Tal como lo dispone el artículo 83. El anterior era, acuérdense, el anterior era el artículo 85. Estamos hablando ahorita de la misma ley 715, pero ya en otro artículo, en el artículo 83, donde nos dice que los recursos de los resguardos se distribuyen en proporción a la participación de la población de resguardo en el total de la población indígena. A continuación presentamos un ejemplo de cómo distribuyen los recursos de la asignación especial de resguardos indígenas. Bueno, al azar, para hacer este cuadro, yo al azar escogí unos resguardos. No son resguardos reales, porque hay un ejemplo que es con unos nombres ficticios. Aquí tenemos Saundé Hulguay, que pertenece, es un resguardo indígena que pertenece al municipio de Tumaco. Guachavés, como su nombre lo indica, es al municipio de Santa Cruz de Guachavés. Hualcalá es de Ricaurte, acá es al municipio de Mayama y Piales, y el Gran Sábalo, que pertenece al municipio de Barbacoas. Entonces, ¿qué hace Planeación Nacional? Tiene que saber el dato que le presenta el DANE. El DANE ya le dijo, Saundé Uruguay tiene aproximadamente 3.822 habitantes, Guachavés 8.040, imagínense la proporción, la diferencia tan grande. Mira aquí tan poquiticos. Hualcalá apenas tiene 794, Mayama 7.224 y Piales 26.445 habitantes indígenas y el Gran Sábalo 4.459. El total de estas personas, de estos 6, 1, 2, 3, 4, 6, ¿no? 3, 4, 5, 6, sí. Da 50.784 personas, ¿no? Es la población indígena de esos 6 resguardos indígenas. De acuerdo a este número de habitantes, de esta población que tiene cada uno, que presentó cada uno de estos resguardos, les llegó para el 2021, la última doceava fue esta cantidad. Entonces ustedes ven la proporción que existe. Aquí como Ipiales tiene 26.445. Aquí cada mes le llegaba al resguardo indígena de Ipiales 301.113.089. Estos son datos reales, ¿no? Estos son... Bueno, esto es bueno tenerlo en cuenta, esta última doceava, porque esta la vamos a sumar a las 11 doceavas del 2022 y eso nos va a constituir y nos va a dar el resultado total del presupuesto para el año 2022 de cada uno de esos resguardos. O sea, aquí tenemos las 11 doceavas. Estos son datos reales para el año 2022. Estos sí no son aproximados ni son inventados por mí. Estos son los datos que saqué de la distribución de recursos. Y es el número total. El total, si lo saqué, pues lógicamente sumando la última doceava, más las 11 doceavas de que corresponden a este año. Por eso aquí dice 2021, acá 2022, y aquí nos da el total a trabajar el presupuesto para el año 2022. Entonces, miren ustedes, en Ipiales reciben para todo el año 2022, teniendo en cuenta lógicamente la última doceava del 2021, trabaja con 3.862.761.565. Cuando el municipio del Gran Sábalo apenas recibe 651 millones. Imaginen la diferencia. Acá más pequeño todavía. Hualcalá, ¿no?
Gualcalá 116 millones para este año, 2022. ¿Por qué? Porque tiene apenas 794 habitantes. Entonces, así es como se toman los datos poblacionales para poder distribuirlos luego a cada uno de los resguardos. Aquí hay un datico que como dato, digamos, es curioso y como para cultura y conocimiento de todos ustedes, tenemos el total de recursos de asignación especial del Sistema General para Participación de Resguardo para Nariño, para este año, para todos los resguardos de Nariño, es de 30.156.454.525. Si ustedes toman este dato y lo dividen para esto es la población total de indígenas que tenemos en Nariño. Son 206.455 indígenas que hay en Nariño. Si usted divide este gran total por este número poblacional, nos va a dar que por persona, o sea, por indígena, le correspondería por año 146.068 pesos, que es lo que le da el gobierno. Ahora, si ustedes toman el total de recursos para resguardos indígenas de todo el país, que son 7.417.727.670, y lo dividen para 50.784, que es lo que tenemos aquí para esta población, nos va a dar lo mismo. Creo que hay una diferencia muy ligera. 146.000, no, sí, igual. ¿Qué tomamos? Tomamos el valor total de recursos del SGPRI de todo el país y lo dividimos por el número de habitantes de estos 6 del ejemplo y nos da esto. O sea, no hay pérdida, no hay. ¿Quién tiene la competencia y responsabilidad de programar los recursos de la asignación especial del Sistema General? La programación de los recursos es competencia única y exclusivamente de las respectivas comunidades indígenas y de sus autoridades, los cuales se deben orientar a proyectos debidamente formulados y elaborados para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena que habita dentro del territorio del resguardo. Esto es muy claro, porque aunque no lo crean, hay dudas y hay personas que creen que el que debe trabajar en esto y hacerle la programación y la distribución de sus recursos dentro del resguardo creen que son funcionarios de la alcaldía o asesores externos o a asociaciones de municipios. No, ellos esta programación la deben hacer exclusivamente las personas que hacen parte de ese resguardo, digamos. Bueno, con relación a la destinación de los recursos, debemos, en el artículo 13 de la Ley 1450, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo para esta vigencia, 2010-2014, que estableció que los recursos de la participación asignados a los resguardos serán de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida, o si no tienen planes de vida, porque hay resguardos, que no tienen todavía sus planes de vida, y son muchos. Entonces lo deben hacer de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y amplió así, esta ley nos amplió la posibilidad de invertir con cargo a recursos en otros tipos de proyectos que no estaban definidos, mejor dicho, que sí están definidos en el artículo 83 de la Ley 715, que nos dice clarito que esos recursos deberíamos, en ese tiempo, antes de esta ley, teníamos que haberlos distribuido de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que se había priorizado para salud, educación, agua potable, desarrollo agropecuario, vivienda. Ahora ya nos da la posibilidad de que podamos trabajar en otros tipos de proyectos que estén necesitando el resguardo. ¿Eso por qué? Porque nosotros ya lo estamos trabajando con cargo a estar incluidos en, ¿qué le digo yo? En proyectos financiados con recursos de libre destinación. Eso nos lo facilitó esta ley. Listo. Bueno, entonces, habiendo visto esa parte, tenemos que mirar, aquí vamos a ver que a partir de la vigencia de esta ley, las únicas condiciones que rigen la destinación de estos recursos son los siguientes.
los recursos deben ser destinados únicamente para financiar proyectos de inversión. Los proyectos de inversión deben ser debidamente formulados. Los proyectos de inversión deben estar incluidos en los planes de vida o si no los tienen o de acuerdo con sus usos y costumbres. Y los proyectos de inversión deben estar incluidos en el contrato de administración, como lo decíamos anteriormente. Sí. Estos recursos de asignación especial para los resguardos solamente podrán ser destinados para financiar gastos de inversión. Es decir, que en contraposición a los gastos de inversión es claro que los recursos no se pueden utilizar para financiar gastos de funcionamiento, como pago de salarios, honorarios y o bonificaciones a los cabildantes, autoridades tradicionales, al personal vinculado por el resguardo para la atención de asuntos relacionados con la administración del resguardo. Tampoco es posible financiar gastos generales requeridos para el funcionamiento del resguardo, ni los aportes para financiar a las asociaciones u organizaciones a las cuales esté afiliado o pertenezca dicho resguardo. Bien, ¿cómo se realiza la programación de estos recursos para los resguardos indígenas? Considerando que los recursos son recursos públicos, su utilización está condicionada por disposición del artículo 13 de la Ley 1450 del 2011 a que se elaboren proyectos de inversión debidamente formulados de manera planificada en el marco de los planes de vida o de acuerdo a sus usos y costumbres del pueblo indígena. Estamos repitiendo eso, ¿verdad? Criterios generales para la formulación. Los proyectos son aquellos documentos. Muchos se preguntan, dicen, bueno, ¿qué es un proyecto, no? Proyecto, ¿qué es un proyecto? Aquí decimos, los proyectos son aquellos documentos que nos simulan las condiciones de la producción de bienes y servicios. Esto implica que una vez tomada la decisión de llevar a cabo el proyecto es necesario realizar las actividades previstas, ya que realizar solo una parte de ellas conlleva a que no se genere ningún beneficio de los planteados por el proyecto. A continuación vamos a presentar los criterios generales y algunas preguntas orientadoras para la formulación de los proyectos de inversión y los atributos de un proyecto de inversión pública. A ver, aquí quiero comentarles lo siguiente. Un proyecto no es sino la manera o la presentación de las necesidades de una región, de una comunidad, de un resguardo. Entonces decimos, vamos a proyectarnos, vamos a hacer un trabajo donde veamos realmente qué necesidad tiene nuestro resguardo y que podamos solventarla con los recursos que percibimos, porque muchas veces no podemos con los recursos que percibe un municipio, y como a ellos no les dan créditos los bancos, entonces ellos tienen que solicitarle al municipio, al alcalde o al gobernador o a un ministerio para que les ayuden con algún proyecto que supere realmente los recursos que ellos perciben. Pero igual ellos tienen que cumplir con algunos requisitos, algunos requerimientos para poder realizar estos proyectos. Nosotros exigíamos a nuestros resguardos, porque no tienen la posibilidad de hacer el marco lógico, el MGA, que es muy dispendioso y muy costoso, entonces lo hacemos, son perfiles de proyectos que la nación así se los acepta. Sigamos. Bueno, aquí llegamos ya a la formulación de proyectos de inversión. La formulación de un proyecto parte de la identificación del problema y de la necesidad que se está observando dentro de nuestro territorio. Generalmente existen varias alternativas de solución. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta las alternativas que se han planteado para solucionar exactamente el mismo problema, para obtener la alternativa óptima, que se deben calcular los ingresos y el costo total de cada una de ellas. Aquí estamos viendo lo que yo les decía hace un rato. Para poder realizar, llevar a cabo, formular un proyecto, tenemos que conocer realmente cuáles son las necesidades, cuáles son los costos que tiene cada uno de esos proyectos. Por eso los proyectos son documentos que simulan condiciones de la producción de bienes y servicios. Un proyecto inconcluso presenta un gran costo para el país. Les voy a dar un ejemplo de esto. Si nosotros iniciamos la construcción de un puente, digamos, puente peatonal pequeño para uno de nuestros resguardos, y nosotros calculamos que la construcción de ese puente, o sea, para poder
hacer la inversión de ese proyecto, nos la necesitamos 200 millones, pongámosle por debajo un puente que va a llevar más madera que hierro, que metal. Pero cuando llevamos a la mitad del proyecto, nos damos cuenta que nos quedó faltando plata, vamos a tener que paralizar la obra, se va a quedar parada la obra. Y eso es algo que ahí se va a quedar por años, muchas veces se queda por años, y es lo que llamamos un proyecto inconcluso, y decimos que nos va a presentar un costo para el país, porque el volver a retomar ese proyecto para continuar y darle terminación, ya los materiales no van a estar al mismo precio de cuando se inició ese proyecto. Los materiales, ahora la mano de obra, igual, el ingeniero o el arquitecto o el maestro de obra o el que esté encargado de eso, ya no nos va a cobrar lo que nos cobró hace 2 años. Entonces, por eso decimos que esos proyectos inconclusos presentan un gran costo. Los proyectos se caracterizan por tener definido el periodo de inversión y el periodo de operación o vida útil del proyecto. La vida útil de un proyecto se define como el periodo durante el cual se obtienen los beneficios, y depende del funcionamiento del proyecto y de la forma como se administra. Más adelante vamos a ver algo más que nos va a dar mayor claridad, unos cuadritos sobre lo que estamos tratando, ¿no? Sigamos. Bueno, continuando con nuestros perfiles de proyecto, nuestros proyectos que es tan importante para que podamos conocer en qué es que se está invirtiendo los recursos del SGPRI, nosotros tenemos que hacer unos perfiles de proyectos. Y para hacer estos perfiles de proyecto es importante y necesario que nos preguntemos algunas de las cosas de el por qué, cuándo, cómo, dónde y los cronogramas que tenemos. Es decir, una serie de cosas que las vamos a ir viendo aquí para la formulación de un proyecto de inversión. Lo primero que nos viene a la cabeza es qué problemas que pretendemos solucionar, ¿no? ¿Cuál va a ser la situación a transformar? Y por eso preguntábamos, ¿qué problema se solucionará? ¿Por qué se quiere hacer eso? Entonces vamos al origen y vamos a fundamentarnos del por qué. ¿Cómo se va a hacer? ¿Por qué se va a hacer? ¿Qué se quiere hacer? La naturaleza del proyecto. Por decir algo, vamos a entrar a reestructurar y a modificar algunas viviendas que están que se caen. Un ejemplo, vamos a construir una nueva bocatoma para nuestro acueducto, para tener agua potable. ¿Cuánto se quiere hacer? Ahí nos fijamos unas metas y para esto hacemos unos cuadritos. Más adelante voy a ver, creo que tengo un cuadro de ejemplo. ¿Dónde se quiere hacer? Vamos a ubicarnos, vamos a darle el nombre a la localización física, en el punto, en la vereda, en el corregimiento, en la cabecera, al lado de una carretera. Esa es la localización, por eso decimos dónde se quiere hacer el proyecto. ¿Cómo se va a hacer? Ahí nosotros nos fijamos, nos planteamos unas actividades y tareas, e incluso podemos distribuir ese tipo de tareas de acuerdo, porque nosotros los resguardos acostumbramos mucho a trabajar con mingas, ¿no? Las mingas, famosas mingas, y todos nosotros vamos a distribuir ese trabajo, ¿no? Entonces ahí fijamos unas tareas que esto va a ser cómo lo vamos a realizar ese proyecto. ¿Cuándo se va a hacer? Aquí es muy necesario y obligatorio producir un cronograma con las fechas de iniciación, el tiempo que nos vamos a demorar en hacer eso y al final cuántos que se va a hacer y cuántos que pensamos que va a durar ese trabajo, cuánto. ¿A quién les va dirigido? ¿Cuál es el número de aquí, el beneficiario? Tenemos que colocar siempre el número de familias beneficiarias de ese proyecto. Eso es obligación de hacerlo. ¿Quiénes lo van a hacer? Entonces nosotros miramos cuáles son los recursos humanos con los que contamos para saber quiénes son los responsables de la ejecución de esa obra, ¿no? Y eso también nos va a ir dando los indicadores para conocer cuánto se nos va a ir también en recursos económicos. ¿Con qué se va a hacer? Aquí vienen los recursos materiales, cuánto vamos a necesitar en cemento, en piedra, en hierro, en madera, qué sé yo, una cantidad de elementos que se requieren para una obra de infraestructura. ¿Cómo se va a financiar? Aquí nosotros los recursos financieros, pues siempre nosotros por lo general nos fijamos en los recursos que percibimos por concepto de asignación especial, la del Sistema General de Participación de los recursos que nos dan a nosotros, a los indígenas, pero también tenemos nosotros otros recursos que pueden ser por parte de la gobernación, de la alcaldía, o a veces hay resguardos indígenas
como si no estoy mal, creo que es el de Aponte, donde tienen recursos propios, porque ellos tienen algunas tiendas, algunos negocios, donde ellos ganan sus recursos por vender, o sea, son dueños propietarios de tiendas comunitarias, entonces tienen varias formas de poderse ayudar con diferentes recursos económicos. Otra. Aquí vemos el ciclo de vida del proyecto. El ciclo del proyecto tiene 4 etapas, ¿no? Preinversión, inversión, operación, mantenimiento y la evaluación ex post. Nosotros empezamos en la preinversión. La pre, como el nombre lo dice, pre es antes de, pre. Inversión es nosotros antes de invertir tenemos que hacer un estudio para mirar realmente cuál es la idea de lo que pretendemos nosotros solucionar, un perfil, ¿no? Que es el estudio de prefactibilidad. Y cuando se han pasado estas etapas, nosotros ya decimos, ya es factible, porque contamos con todos los requerimientos y las necesidades para poder llevar a cabo una inversión, ¿no? Es lo que llamamos evaluación ex antes de poder nosotros llevar a la vida real cuando iniciamos con la preinversión y pasamos a la inversión, pero una vez que tenemos conocido realmente cuáles son las ideas y los perfiles a los que vamos a desarrollar. En la inversión ya se trata el diseño, la construcción y la ejecución, están dentro de la inversión. De ahí pasamos a la operación y mantenimiento de la obra a construir. Y la evaluación ex post, que es la evaluación que se hace una vez por fuera de la situación del estudio y de la preinversión y de la inversión, todo, hay una evaluación ex-post que es la que nos señala realmente cómo se está construyendo y cómo va nuestra obra a la cual nosotros le hemos invertido esos recursos. En operación y mantenimiento, pues, puede ser bienes o servicios, sigamos. También es importante que tengamos en cuenta los atributos que llevan implícitos todo proyecto de inversión pública. El proyecto de inversión, aquí tenemos los atributos de este proyecto. El proyecto de inversión, pues cuando iniciamos el proyecto, nosotros nos fijamos unos parámetros. Ese proyecto debe ser único. Nos fijamos con eso que hablábamos nosotros de la cuestión del cuadro de los tiempos, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a demorarnos? ¿De cuánto se va a iniciar? Entonces nosotros tenemos que es temporal. Eso no puede ser toda la vida que vamos a estar construyendo algo, eso es temporal. Le fijamos unos tiempos, le fijamos unas metas, le fijamos unos recursos. Luego viene el ámbito geográfico que nosotros debemos siempre ponernos dónde se va a construir ese proyecto, en qué sitio, viene claro, ¿no? Vienen las actividades a desarrollar que las mirábamos anteriormente, ¿no? ¿Dónde, cuándo, cómo? Todo. Vienen los objetivos porque debemos fijarnos en unos objetivos claros y precisos frente a ese proyecto de inversión pública. ¿Cuántas van a ser las personas que se van a beneficiar dentro de ese contexto que tenemos dentro del proyecto? Y la interdisciplinaria nos da las personas que van a actuar dentro de ese proyecto, que pueden ingenieros, arquitectos, topógrafos, delineantes de arquitectura, maestros de obra, albañiles, todo eso. Por eso hablamos de un cuestión interdisciplinaria de personas que van a estar dentro del proyecto de inversión pública. Todo esto nos da el proyecto de inversión pública. Sigamos. Aquí tenemos una información. Esto hace parte de los perfiles de proyecto. Un perfil de proyecto tiene que tener toda esta información. Primero tenemos la información básica sobre el resguardo. Ahí va el nombre del resguardo, la ubicación, comunidad y población total de resguardo. ¿A qué municipio corresponde el resguardo? Ahí va el nombre del municipio, bien sea Ricaute, Mayama, Samaniego, Tumaco, etc. Departamento, pues, a todos aquí Nariño, todos pertenecemos acá. Luego viene el nombre del proyecto. Aquí va bien claro el nombre del proyecto. Definición del problema que tratamos de solucionar, descripción del problema, justificación de la atención prioritaria al problema definido, presentación de alternativas seleccionadas para atender el problema, porque hay muchas formas de poder solucionar el problema, no es una sola. Justificación de alternativas seleccionadas. Luego tenemos en el cuarto punto los objetivos del proyecto. Viene un objetivo principal, hay unos objetivos específicos, viene la definición de metas, indicadores de resultado, planteando la situación inicial y los indicadores finales esperados al concluir el proyecto. El quinto, tenemos la clasificación del proyecto, donde tenemos sector de inversión y ubicación en el plan de vida o relación con el uso y la costumbre de resguardo.
Esto a diferencia, por ejemplo, de un proyecto departamental o municipal, que ese proyecto debe estar siempre inmerso, debe estar ubicado dentro de nuestro plan de desarrollo, bien sea municipal o departamental. Acá es con el plan de vida o relacionado con los usos y costumbres, ¿no? Y aquí en sector de inversión, ¿a qué sector corresponde? Si es salud, educación, agua potable, desarrollo agropecuario, vivienda, bueno, cualquiera de esos. Sigamos. Siguen los otros. Población beneficiaria del proyecto. Ahí va el número de población que se va a beneficiar del proyecto. Muchas veces puede ser el número total de la población indígena de ese resguardo, como puede ser la mitad o una cuarta parte, etc. Luego viene el séptimo punto, la descripción general del proyecto, especificaciones técnicas del proyecto y definición de actividades. Estas especificaciones técnicas del proyecto pues ya las explica el maestro de obra o el ingeniero, la persona que está, digamos, con la responsabilidad del proyecto que se va a realizar, debe explicarnos cuáles son las especificaciones técnicas que debe tener que va a tener ese proyecto. Viene la definición de actividades a desarrollarse, durante qué tiempo, ¿no? Por cuántos meses, por cuántos días, todo eso. Para eso tenemos un cronograma ya previamente identificado. Tenemos el presupuesto, en el octavo punto, tenemos el presupuesto del proyecto que corresponde al monto de los recursos que se asignan o apropian para financiar el proyecto, y esto va dado en pesos. Luego, el noveno, tiempo estimado de la ejecución del proyecto. Ahí viene el cronograma de actividades, corresponde al tiempo estimado para que el proyecto sea debidamente ejecutado, va por tiempos. Y por último va la firma de las autoridades del resguardo, que son la firma del alcalde y la firma del gobernador del resguardo indígena. Sigamos. Este es un cuadrito muy interesante y muy claro, ¿no? Que nos habla de la programación de los recursos del SGPRI. Dice, ¿cómo se debe realizar la programación de los recursos de los ASGPRI? Lo primero que tenemos en cuenta nosotros es ¿qué recursos tenemos nosotros? ¿Con cuánta plata contamos nosotros en el resguardo? Sabiendo qué cantidad de recursos tenemos, vamos a ver qué proyecto podemos priorizar, porque no podemos pensar en un proyecto si no contamos con los recursos. Una vez que sepamos cuáles son los recursos que tenemos y tengamos priorizado el proyecto, nos unimos para hacer un presupuesto. Miren lo clarito que es. Esto va con esto y de aquí se desprende para realizar el presupuesto. Sigamos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se debe realizar un presupuesto. Nosotros lo primero tenemos el nombre del municipio al que corresponde el resguardo, abajo va el nombre del resguardo al que corresponde, va el número de resolución y va la fecha, el año. En este caso pues lo poníamos para el año 2021 de noviembre, pero para trabajarlo en el 2022, por eso acá dice 2022. Dice, por medio del cual se expide el presupuesto de rentas y gastos del resguardo. Aquí va el nombre del resguardo. Para la vigencia fiscal 2022. El gobernador del resguardo, aquí va el nombre del gobernador del resguardo, en uso de sus atribuciones constitucionales, resuelve. Artículo, fíjate el presupuesto de ingresos del resguardo, ahí va el nombre del resguardo, que está acá también, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre, que es la vigencia de la administración de ese resguardo, de ese gobernador. En la suma en este caso le pusimos un ejemplo, 500 millones, de acuerdo al siguiente detalle. Entonces aquí tenemos de dónde es que nos entran esos 500 millones. Primero tenemos las 11/12 de la vigencia actual, o sea del año 2022, nos va a llegar 450 millones de pesos. Tenemos pendientes 1/12 de la vigencia anterior. Acuérdense bien que siempre nos quedan debiendo. En diciembre recibimos la delegación del mes de noviembre. En enero estamos recibiendo la última 12ava de la vigencia del año anterior. Son 20 millones. Tenemos los recursos de capital, recursos del balance tenemos 15 millones, rendimientos financieros tenemos 10 millones, otros recursos de capital 5. Sumamos todo esto, nos da los 500 millones que nos hacen parte del presupuesto de ingresos, del presupuesto de ingresos del resguardo que tengamos ahí. Sigamos a la otra. Aquí está el artículo segundo, fíjate el presupuesto de gastos ya, el anterior era el presupuesto de ingresos, todo lo que nos entra de plata. Aquí fíjate el presupuesto de gastos del resguardo para el periodo comprendido entre el primero también, en la suma de 500 millones. Y aquí va repartido, para el ejemplo hemos puesto por sectores, el programa de salud, educación, agua, vivienda,
y esto sumado nos tiene que dar lo mismo que tenemos en el presupuesto de ingresos. Sigamos. Esto realmente es un presupuesto muy sencillo y muy fácil. Un presupuesto tiene que, claro que aquí faltan las disposiciones generales, ¿no? Que va explicando qué es cada uno de los proyectos, qué es el ingresos corrientes, qué son los ingresos de capital, toda esa cosa. Pero lo importante es que sepan distribuir bien en el presupuesto de gastos, sabiendo con cuánto contamos en el presupuesto de ingresos. Sigamos. El acta de la Asamblea de Resguardo es muy importante, ¿no? Que el acta de la Asamblea, los proyectos y el presupuesto de inversión de resguardo con cargo a los recursos se constituyan en la base para la elaboración del contrato de administración que debe ser celebrado entre la autoridad de resguardo y el alcalde, según el caso, con el propósito de que éste pueda proceder a la ejecución de los proyectos. Esto lo habíamos hablado anteriormente, pero lo repito aquí. Es muy importante que se tenga en cuenta que en el contrato general o contrato de distribución, ahí debe venir puesto la cantidad total que va a recibir el municipio durante la vigencia del año 2022, ¿no? Y no solamente va el presupuesto, van también los perfiles de proyectos, ¿no? Eso tiene que estar dentro del contrato de administración. Aquí está, en la elaboración del contrato de administración. Listo, pues hacemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cuadrito donde nos podemos nosotros orientar, donde nosotros nos podemos detallar con mayor claridad cómo es que se trabaja esto de la programación y ejecución de estos recursos que perciben cada uno de nuestros resguardos. En la parte de la izquierda es lo que le corresponde hacer al resguardo indígena, y acá en la parte que es la programación. Y en la parte de ejecución es lo que le corresponde al alcalde. Entonces, ¿en qué le corresponde al resguardo indígena dentro de la programación? Las autoridades indígenas, ellos son los que priorizan los proyectos, definen y elaboran los proyectos de inversión, elaboran el presupuesto de resguardo y le hacen un control social. Acá el alcalde es el que administra y ejecuta los recursos, es el ordenador del gasto, es el que adelanta los procesos de contratación, aplica las normas contables, presupuestales y de contratación, y celebra los contratos para la ejecución de los proyectos, que cuando esté hecho ese contrato y que debe ir con el valor del presupuesto de ese resguardo, debe llevar la firma del alcalde y la firma de la autoridad del resguardo, o sea, del gobernador indígena. Esto es lo que hace parte del contrato de administración, que es importantísimo. Sin esto no pueden recibir un peso las autoridades indígenas para realizar sus proyectos de inversión social. Sigamos. Por mandato del artículo 83 de esta ley 715, modificado por el artículo 13 de la ley 14, los proyectos de inversión deberán estar incluidos, los proyectos de inversión deben estar incluidos en el contrato de admisión celebrado con el municipio. Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, porque por eso es que no les tienen problemas a veces para recibir los recursos, porque no tienen contemplado, no han celebrado ese contrato de administración, se les ha quedado por un lado. Es un contrato general en el cual se deben incluir todos los proyectos por ejecutar en la vigencia para la cual se suscriben, financiados con los recursos, lógicamente, del SGP. Ahora bien, hay dos tipos de contratos que manejan nuestros resguardos, deben tenerlo claro. El uno es el contrato general, que lo firman con el señor alcalde, donde va todo lo que hemos venido haciendo énfasis. Y el otro tipo de contratos son los que hacen los alcaldes con los proponentes, con los contratistas, con los que les hacen las obras, con los que les entregan bienes y servicios, con los proveedores de insumos, con los que hacen las obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Esos son otro tipo de contratos que los firma el señor alcalde con el contratista, ¿no? Sigamos. Después de la firma del contrato de administración, por disposiciones del alcalde, de la ley, el alcalde debe proceder a enviar copia de ese contrato de administración con los respectivos soportes. ¿Cuáles son esos respectivos soportes? Proyectos, actas de acuerdo, presupuesto.
al Ministerio del Interior antes del 20 de enero. Es como un resumen de lo que habíamos visto anteriormente. Deben adelantar los procesos precontractuales y contractuales y postcontractuales para la ejecución de los proyectos de inversión contemplados en el contrato de administración. Deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar el cumplimiento de estos contratos. Deben ejercer la supervisión de cada uno de esos contratos, ¿no? Deben establecer los debidos registros administrativos especiales e independientes para hacer entrega a las autoridades de resguardo indígena de los bienes y servicios que se adquieran con cargo a los recursos. En muchos municipios el alcalde tiene oficina de asuntos indígenas, donde tiene personal, no digamos que especializado, pero que sí conocen mucho del asunto y son los que se hacen encargo de revisar que estén registrados y que tengan todos los documentos en regla para poderles hacer entrega de los recursos SGPRI, ¿no? En el oficio de la Dirección de Asuntos Indígenas, Ronnie Minoría citado se expresa que la entidad territorial como administradora de los recursos debe entregar a las autoridades indígenas bienes y servicios, óigase bien, bienes y servicios, en el marco de los proyectos de inversión priorizados al interior del resguardo. Nunca se les debe entregar dinero en efectivo, nunca. Solamente la entidad territorial tiene la responsabilidad, está obligada a entregar los bienes y servicios ya contratados para que se puedan llevar a cabo y realizar esta inversión social con estos recursos. Sigamos. Dice la pregunta, si el contrato de administración de los recursos especiales para los resguardos puede ser modificado en algún momento, sí. ¿Cuándo se pueden hacer esas modificaciones? Cuando el contrato puede ser modificado, cuando las autoridades del resguardo consideren la necesidad de incluir nuevos proyectos de inversión, modificando la programación inicial. Las modificaciones al contrato de admisión también se pueden presentar porque una vez aprobado el documento que distribuye los recursos, le son asignados al resguardo recursos que superan el monto estimado inicialmente y por ello se hace necesario adicionar recursos a algunos proyectos o incluir nuevos proyectos. Otra situación que puede conllevar a la modificación de ese contrato tiene que ver con la liquidación anual del contrato de administración, donde se liberan recursos de recursos SGPRI no ejecutados y por ello se requiere adicionar a algunos proyectos para incluir nuevos proyectos. Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando realizan cuando ustedes ven que les llegó más plática, porque muchas veces les llega más recursos, tienen que modificar el contrato. Sí lo pueden. O sea, ¿qué quiere decir? Que el contrato de administración no es camisa de fuerza, no es algo que ya se hizo así y hay que cumplirlo al pie de la letra como se firmó y como se entregó en el mes de diciembre o enero. No, ellos pueden hacer modificaciones, dado estas situaciones que estamos mencionando. Continuemos. ¿Qué sucede si no se celebra un contrato? Vean, el artículo 83 de la 715, en su artículo primero del decreto, y el artículo primero del decreto 1745 del 2002, establece como condición para la ejecución de los recursos la celebración de un contrato, ya lo hemos dicho, entre el alcalde y el gobernador indígena, según el caso, y las autoridades del gobierno. Por lo tanto, si las partes no se ponen de acuerdo, y esto ya se ha visto, lo hemos vivido, si no se ponen de acuerdo y no se celebra el respectivo contrato, el alcalde, según el caso, no puede ejecutar dichos recursos. No, ahí se quedan parados, de brazos cruzados, atados las manos, no pueden recibir un solo peso a nuestras autoridades indígenas. En ese caso, los recursos y sus rendimientos financieros deben estar consignados en la cuenta en la cual el municipio o gobierno está manejando los recursos. En ese evento, en el contrato no se ha celebrado, es necesario identificar claramente las razones, las causas de por qué obstaculizan su firma, para adoptar esas medidas pertinentes que permitan subsanar las dificultades y poner la situación en conocimiento del Ministerio del Interior y las autoridades de control antes del 20 de enero de cada año. Si en caso tal se llegara a dar esta situación de que no se celebró un contrato y no se hizo nada durante ese año, esos recursos van a permanecer en esa cuenta maestra de ese resguardo y no se van a perder, no se van a devolver a la nación, o sea, ahí sigue, y eso van a ser parte del presupuesto del próximo año. Sigamos. ¿Qué se debe hacer en caso de saldos? Bueno, los recursos de vigencia anteriores y los rendimientos financieros que no se ejecuten en el respectivo año se deben programar e incluir en el presupuesto de la vigencia para la cual se están programando los recursos, con el propósito de atender necesidades básicas de la población de resguardo,
Y adicionalmente es importante aclarar que en el evento de que queden recursos sin ejecutar al final de la vigencia, estos no se van a perder ni tienen que ser devueltos a la nación. En ese caso, en el presupuesto se deben hacer claridad sobre los recursos que corresponden a vigencias anteriores para facilitar el respectivo seguimiento y control. O sea que cuando se va a hacer la liquidación del presupuesto para el próximo año, deben aparecer esos recursos que no se utilizaron y van a ser parte del nuevo presupuesto. Nos van a adelantar. Sigamos. Ahora quería comentarles que nos apareció una nueva ley, una ley nuevecita, no tiene más de, ¿qué? Enero, febrero, marzo, 3 meses decíamos, noviembre, 2 meses. Es la ley 2160 del 2021, del 25 de noviembre, terminando noviembre del año pasado. Es por medio del cual se modificó la ley 80 del 93 y la ley 1150 del 2007, que son las leyes de contratación, ¿no? Entonces, el Congreso de Colombia decreta, artículo primero, dice: modifíquese el artículo 6 de la ley 80 del 93, el cual quedará así, artículo 6, de la capacidad para contratar. Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. Pueden celebrar contratos, óigase bien. También podrán celebrar contratos con las entidades estatales, los cabildos indígenas. O sea, los cabildos indígenas pueden contratar directamente con las entidades estatales, las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras regulados por la ley 70 del 93. Esto nos da la posibilidad a las autoridades indígenas de poder contratar directamente con el Estado, lo que no podíamos hacerlo antes de esta ley. El artículo 2 de esta misma ley modifica el artículo 2 de la ley 1150, aquí modifica la 80, aquí está modificando las 1150 del 2007, e incluye el literal LMN al numeral cual quedará así. Artículo 2, la modalidad de las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de la licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa con base en las siguientes reglas. O sea, que la escogencia la podemos efectuar con arreglo a cualquiera de estas modalidades, pero siempre y cuando se cumpla con estas reglas que vamos a mirar ahorita. ¿Cuáles son? Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá de los siguientes casos: los contratos o convenios que las entidades estatales suscriban con los cabildos indígenas, y las asociaciones de autoridades tradicionales indígenas, cuyo objeto esté relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad cultural, el ejercicio de la autonomía y/o la garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Cuando hablábamos de las letras L y M, aquí están, LM, ¿no? Que hablábamos que los contratos que las entidades estatales suscriban con los consejos comunitarios de las comunidades negras, regulados por la ley 70 del 93, que se encuentren incorporados por el Ministerio del Interior en el correspondiente Registro Público Único Nacional y que hayan cumplido con el deber de actualización de información en el mismo registro, cuyo objeto está relacionado con el fortalecimiento del gobierno propio, la identidad étnica y cultural, el ejercicio de la autonomía y/o la garantía de los derechos de los pueblos de las mismas comunidades. Esto es importante y los invito a que consigan por internet esta ley y la lean. Es muy importante que la conozcan a fondo. Aquí de una forma resumida que les indiqué para que tengan un conocimiento de la importancia de esta ley. Ya para terminar, vamos a mirar cómo se realiza el giro de los recursos de asignación especial, cómo se realizan los giros. El giro de los recursos se efectúa en los 10 primeros días hábiles de cada mes, del mes siguiente, al que corresponde la transferencia. En este sentido, durante una vigencia se giran 11 doceavas de la participación correspondiente a ese año, a dicha vigencia. La última doceava será girada en el mes de enero de la siguiente vigencia a la cual corresponde. Sigamos al cuadro. Aquí tenemos el cuadro, miren. Este es el calendario de giros de los recursos. Esto no ha cambiado, este sigue siendo el mismo. El giro de los recursos se realiza por mes vencido. El 1 de enero, el primer giro, que es en enero, se reciben en los 10 primeros días de febrero. Lo correspondiente a enero los vamos a recibir en los 10 primeros días de febrero. En febrero vamos a recibir en los primeros 10 días de marzo. Lo que recibimos en marzo va a corresponder al mes de febrero.
Lo que recibimos en abril va a corresponder al mes de marzo y así sucesivamente, hasta que llegamos aquí a noviembre, y en noviembre recibimos lo que le corresponde al mes de diciembre. Si ve, vamos un mes atrás, ¿no? Y en diciembre estamos recibiendo en los primeros 10 días en lo que corresponde al mes de diciembre, que sería el 12º giro, lo recibimos no en diciembre, lo venimos a recibir en los primeros 10 días del mes de enero. ¿Sí ven? Pero igual, si usted se da cuenta, igual vamos a recibir 12 doceavas, sino que en enero recibimos 2 de febrero, vamos un mes atrás. Pero lo que correspondía a diciembre lo estamos recibiendo en los 10 primeros días del mes de enero, ¿no? Esto para aplicar las asignaciones especiales. Bueno, eso puede ser un propósito general, como puede ser para... Eso aplica para todos, sino que los recursos se reciben, son 12 giros, y aquí van el número de meses, de enero a diciembre, donde nos va explicando qué es lo que vamos a recibir en el mes de enero, febrero, en el mes de febrero, marzo, y así sucesivamente, hasta llegar al mes de diciembre, que ahí lo que corresponde a esta doceava no la recibimos en diciembre, sino que la recibimos en el mes de enero del año que sigue, del siguiente año. Los recursos son girados por la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio. Aquí está lo que hablábamos hace mucho, que los recursos son girados por la Dirección General del Ministerio de Hacienda a las cuentas previstas por los municipios o gobernaciones según el caso, a nombre de cada resguardo indígena ubicado en su jurisdicción para su manejo y administración, registradas en esa entidad. Que es importante que señalemos que los giros se efectúan en su totalidad y de acuerdo con el calendario que señalábamos anteriormente por la ley, es decir, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como entidad responsable de los giros, no aplica ningún tipo de retenciones, deducciones o cobros sobre los giros efectuados. Esto es bueno que conozcan porque es que hay municipios donde yo no sé si es por falta de conocimiento de las normas, les piden una plata para cuando les van a entregar los recursos del SGPR y al gobernador del resguardo para un proyecto de inversión, les cobran para algunas estampillas, para retenciones de deducción, y aquí están viendo que no es posible, eso no está dado por la ley, digamos. Aquí vemos el decreto 111, que es el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Aquí nos habla que los recursos que se disponen en el artículo 357, que corresponde a los resguardos por su participación en los ingresos internacionales, no harán parte del presupuesto de rentas de la entidad territorial encargada de la administración. O sea, tienen una cuenta independiente, no tiene nada que ver con el presupuesto del municipio. Sí. ¿Qué entidad tiene la competencia para ejercer el control fiscal de los recursos? Según lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley 715, el control, seguimiento y verificación de uso legal de recursos del Sistema General de Participación es responsabilidad de la Contraloría General de la República. Para tal fin establece con las Contralorías Territoriales, la Contraloría General de la República establece con las Contralorías Territoriales un sistema de vigilancia especial de estos recursos. O sea, que des en cuenta que no estamos solos, no hacemos las cosas y eso se queda ahí escondido. Eso, las Contralorías Territoriales, en este caso la Contraloría Departamental de Nariño, es la que tiene un sistema de vigilancia especial para mirar si se están ejecutando esos recursos. Vean, aquí le habla del control fiscal. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 715, el control y seguimiento y verificación del uso legal de los recursos de los resguardos es responsabilidad de la Contraloría General de la República y para tal fin establece con las Contralorías, esta es repetición de lo que vimos anteriormente. Para el efecto, el control fiscal de los recursos se efectuará conforme a las disposiciones de la Resolución Orgánica 6368 del 2011. La Contraloría General de la República, las demás disposiciones que le modifiquen, adicionen o sustituyan. Esto es vigente, esto no ha cambiado. Sigamos. Monitoreo, esto es de la ley, del decreto 28. El monitoreo de los recursos será ejercido por el Departamento Nacional de Planeación de conformidad con lo dispuesto en este decreto 028 del 2008 y por las normas que lo reglamentan. El seguimiento y control de estos recursos será ejercido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Bueno, dice asesoría técnica para la programación y administración de los recursos, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que si se podía ayudarles con la cuestión de los proyectos.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 83, miren ustedes que a través de todo lo que hemos venido conversando, lo que hemos venido orientándolos, lo que hemos venido compartiendo con ustedes estos conocimientos, siempre estamos tratando y hablando, estamos viendo la ley 715, desde el artículo 83, el 84, el 85, el 86. Es importante que esta ley la conozcan, que la bajen por internet. Las secretarías departamentales de planeación, o quien haga sus veces, deberán desarrollar, póngale cuidado, deberán desarrollar anualmente programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los resguardos indígenas y autoridades municipales. Qué importante que haya mirado yo esto. Ahorita me trajo a la mente, miren, amigos indígenas, autoridades indígenas, estas capacitaciones no solamente las deben recibir ustedes, no solamente son invitados ustedes, deben estar en estas reuniones también, en estas capacitaciones. Ojalá ya desde el próximo año podamos salir a terreno. Debe haber algún representante del alcalde, un delegado del alcalde. Puede ser el secretario de Hacienda, puede ser el secretario de Gobierno, puede ser el mismo alcalde, puede ser el tesorero, el contador del municipio. Por eso aquí dicen, la capacitación tienen que ir también autoridades municipales, aquí dice, autoridades municipales, para la adecuada programación y uso de los recursos, porque resulta que ustedes pueden conocer y ser entendidos del manejo de sus recursos y cómo deben desarrollar todo lo que estamos tratando, pero hay funcionarios municipales que no conocen, y entonces por desconocimiento de la norma, que eso no es excusa para que no hagan las cosas, tienen problemas con ustedes. Por eso es que es obligación de que alguna autoridad competente, alguna autoridad delegada por el señor alcalde haga presencia en las capacitaciones que la gobernación, a través de la Secretaría de Planeación, les entrega a ustedes, ¿no? Sigamos. Gravámenes de carácter. Esto es importante, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque sobre esto me han preguntado mucho ustedes. Dice gravámenes de carácter municipal, departamental y sobre los recursos del sistema general. Hay un artículo 97 de la misma ley 715 que habla de los gravámenes a los recursos del sistema general de participaciones que ustedes reciben. En ningún caso podrán establecer tasas, contribuciones o porcentajes de asignación a favor de las contralorías territoriales para cubrir costos de control fiscal sobre el monto de los recursos del sistema general de participaciones de ustedes. Los recursos transferidos a las entidades territoriales por concepto del sistema general de participaciones y los gastos que realicen las entidades territoriales con ellos están exentos para dichas entidades del gravamen a las transacciones financieras. Las contralorías de las antiguas comisarías no podrán financiarse con recursos de transferencias. Su funcionamiento solo podrá ser financiado con ingresos corrientes de libre destinación del departamento, o sea, de las respectivas gobernaciones, dentro de los límites de la ley 617 del 2000, menos un punto porcentual de acuerdo a la ley 715 del 2001. Sigamos. Bueno, ya en consonancia con el principio de constitucionalidad de la diversidad, la ley 397 obliga al Estado a garantizar a los grupos étnicos y lingüísticos, a las comunidades negras y raizales, el derecho a conservar, enriquecer y difundir su identidad y patrimonio cultural, a generar el conocimiento de las mismas según sus propias tradiciones y a beneficiarse de una educación que asegure estos derechos. Esto está en el numeral 6, artículo 1 de la ley 397. Ya con esto creo que ya terminamos, ¿no? Sí, aquí tenemos por el bienestar de la comunidad indígena. Se les agradece su atención, la buena voluntad de atenderlos cuando se esté presentando este trabajo, ¿no? Les agradecemos mucho. Aquí vemos unos hermanitos de alguna tribu, de algún resguardo indígena, de los que escogimos hacia el azar. Sigamos al otro. Aquí tenemos al Taita Querubín Tetá, que es una autoridad tradicional del pueblo Cofán, por allá en el Putumayo. Él nos visitó unas 2 veces aquí en Nariño, aquí en Pasto estuvo, y es un tipo que, a pesar de su edad, es un tipo que posee muchos conocimientos y que los transfiere a sus amigos, a sus conocidos y a todos los que están por allá en su resguardo. Él decía, seguir viviendo a pesar del tiempo. Es un tipo que, a pesar de la edad, que él pasa de 89 años, a pesar de eso, él sigue trabajando, él es un taita, el taita que él sabe mucho de medicina tradicional,
Él cuando estuvo acá nos enseñó muchas cosas, es muy querido, impresionante hablar con él. Bueno, y aquí por último está mi nombre y el correo. Todo esto va en minúsculas, ¿no? juanortiz@nariño. No es Nariño, es Nariño, como está aquí, sin N. Nariño, juanortiz@nariño.gov.co. Este es mi número de celular, mi nombre y a la secretaría que yo pertenezco. Muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Espero que nos veamos más allá, muy gentiles. Hemos llegado al final de esta capacitación. Espero que haya sido de gran importancia para todos ustedes. Muchas gracias.